Bienvenidos, bienvenidas mis amigos, mis amigas. Hoy les traemos un temazo profético porque vamos a ver exactamente cuándo la amada despertó y vamos a ver qué es lo que se llama Elohim. Y si lo que se llama Elohim es protagonista o es antagonista. ¿Es el bando bueno o el bando malo? Vamos a verlo. Pongan cuidado y estén atentos porque todo este mensaje va a ser un mensaje profético directo al corazón de las cosas, a la esencia de las cosas. Como siempre nos capacita el Eterno, bendito sea el Akabot, el esplendor sea para nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Entonces, lo que se llama Elohim, cuando la amada despertó. Lo vamos a tocar en este día maravilloso, en esta mañana que nos concede nuestro Elohim, bendito sea, en una mañana que se ha despertado más fresca de lo habitual porque ha estado lloviendo por la noche, y con las tormentas, con el aviso de tormentas que se dieron, y anoche llovió, hubo tormenta, y es un deleite porque la mañana se ha levantado más fresca, en pleno calor, en pleno verano aquí en Europa, y la fragancia que ha soltado por la lluvia la tierra, como estaba la tierra empapada de calor y de ese rastrojo que es hierba quemada, pues entonces ha producido una fragancia pues agradable, ¿verdad? Muy agradable. Y entonces pues hemos disfrutado inhalando esa fragancia, ¿verdad? Otros le temen a la inhalación, pero nosotros no nos preguntamos, con el Eterno bendito sea, con nuestro Elohim dirigiendo nuestras vidas, nosotros no nos preguntamos a manera blasfema y ofensiva para Él, que es y que sería, si nosotros nos preguntáramos, ¿qué tiene para hoy nuestro Elohim, vida o muerte? ¿Qué vamos a respirar, virus o bacterias o vamos a respirar oxígeno y nitrógeno? Entonces, no cabe esa pregunta en nosotros porque nos movemos en emuná, en confianza, en certidumbre, delante de nuestro Elohim. Entonces aspiramos, inhalamos con plena confianza en nuestro Elohim, nos ejercitamos también respirando profundamente, sabiendo que todo viento, todo ruaj que dirige nuestras vidas, porque por encima de todo ruajim está el ruaj de vida, el ruaj que da vida, el ruaj Elohim, pues Él lo dispone todo, ¿verdad? Y Él lo que nos va a dar a respirar es vida, ¿verdad? Y es más, como decía Job, ¿no? Aunque esté muerto, viviré, ¿verdad? Con esa confianza vivía Job, ¿verdad? Pero sin esperar nunca y preguntarse a ver si me va a traer muerte o me va a traer vida. Todo lo que me traiga es vida. Aún la muerte misma la hace vida. Así que no hay razones para temer. Otros están temerosos, ¿verdad? A ver si inhalan la podredumbre donde viven, ¿verdad? La podredumbre del estado mental en que viven, ¿verdad? Sería una justa retribución. Pero hasta de esos tiene misericordia nuestro Elohim, levantando mañanas tan preciosas como estas y haciendo que nuestros pulmones se ensanchen de vida, ¿verdad? Es lo que Él dispone. Entonces, lo que se llama Elohim, cuando la amada despertó. Y vamos a estar viendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach el primer verso para conocer esta obra profética en medio de los tiempos. Tesalonicenses 2.4, segunda de Tesalonicenses 2.4, dice así. Empieza el verso 3 para, si quieren, les ponemos en situación, que dice así. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el anti-Mashiach sin que antes, más bien el inicuo,
el inicuo, que ya es un antimashiach globalizado, que habla por la boca de todos, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía que vimos, que es quedarse fuera de ese entramado satánico, de ese templo satánico que han erigido, con el inicuo sentado en el templo, en la boca, en el corazón de todos, confesando mentira, confesando falso testimonio, a lo que le ha servido esta pandemia para marcar a los suyos, el inicuo. Entonces dice, antes vendrá la apostasía, el quedarnos fuera nosotros, la amada del Mashiach. Y se manifieste el hombre de pecado, esto es, el inicuo, el hijo de perdición. Ahora, verso 4. El cual se opone, le hace oposición. Ese inicuo le hace oposición. No desde este tiempo solamente, sino desde hace muchos años, le viene siguiendo la pista a estos que vamos a ver en la Escritura, a esta amada, fíjense, el cual se opone, le hace oposición y se levanta contra todo lo que se llama Elohim, o es objeto de culto, contra todo lo que se llama Dios, en las versiones griegas, ¿no? Entonces hay una amada que tenía que despertar a los 144.000, un hombre profético, que en su momento, cuando fue sometido a entrenacierto de parte de Elohim, pero también le tocó vivir lo que en primera instancia era oposición, porque es que la bestia estaba configurada así, y los servidores del inicuo, hasta que aprendieran a quedarse fuera de ese atrio satánico, hasta que aprendieran a apostatar, a quedarse fuera y no ser engañados por ese inicuo globalizado, tenían que pasar por oponerse, porque es que estaban configurados, digamos, los ministros que venían haciéndole el seguimiento al hombre profético, a la amada del Mashiach que iba a despertar a los 144.000, estaban configurados por el inicuo, el hijo de perdición, ya manifestado, quería manifestarse al punto donde se ha visto obligado ya a manifestarse, porque la amada lo ha evidenciado, el hombre profético lo ha evidenciado al inicuo. Entonces estaba en la programación de todos sus que antes eran sus siervos, pero que han aprendido a apostatar, a quedarse fuera de ese templo satánico, y han aprendido porque han sido abiertos sus ojos, ¿verdad? Por el hombre profético, el Dabela, y también ellos, en el fondo de su corazón, esos ministros, albergaban el en un futuro quedarse fuera porque no querían al inicuo. Sabían que el inicuo era un sistema de injusticia, de toda clase de aberración delante del Eterno. Entonces eran protestantes de eso. Aunque tenían que acatar, en el fondo de su corazón todavía eran protestantes, ¿verdad? Entonces digamos que ellos albergaron esa semillita de poder trabajar con el hombre profético para que todos fuéramos despertados en el momento oportuno. ¿Cuándo es el momento oportuno? ¿El momento oportuno para qué? Para quedarnos fuera del templo satánico, del hijo de perdición, ya manifestado, que engaña al mundo entero. Con los prodigios y las señales que le es permitido hacer, también ayudado por la bestia que se ha quedado en el protestantismo, que se ha quedado en lo servil al inicuo, ¿verdad? No ha salido, no ha hecho apostasía, se ha quedado ahí, inmiscuida, involucrada, penosamente. Entonces, estaba dentro de ellos también, estaban por órdenes de ese inicuo que se iba a manifestar, pero ellos sabían que le iban a traicionar llegado el momento oportuno, porque albergaban en su corazón la semilla verdadera de Elohim, eran protestantes, digamos,
pues eso, que tenían semilla de Elohim en sus corazones, quien más y quien menos, ¿verdad? Había algunos más, otros menos, el cual, ese inicuo, se opone. Estaba en su programación oponerse. ¿Con quién? Con sus instrumentos que tenía a mano en ese momento. Y se levanta contra todo lo que se llama Dios, contra todo lo que se llama Elohim, o es objeto de culto. Entonces se opone y se levanta de tal manera contra todo lo que iba a ser Elohim, lo que iba a ser Dios, de manera que el propio estrés provocado por esos siervos del inicuo que luego aprenderían a traicionarle y además a dejarla a la gran ramera, al papado, desolada y desnuda, como vamos a ver, vamos a ir viendo. Entonces, dice que se levantaron contra todo lo que se llamó Dios o es objeto de culto. Entonces, ¿quién sabía? ¿Quién tenía las voces de Elohim claras? ¿Quién oía la voz de Elohim y sabía que le pertenecía un llamado especial, un llamado profético especial? La amada, el hombre profético, porque siempre supo que tenía que llegar a ser Elohim, que tenía que llegar a ser elogiable, que estaba llamado a ser un Dios. Yo dije, dioses sois. Claro, eso en ese tiempo, 2004, era inviable de explicar porque nadie lo hubiera entendido. Ahora ya lo van entendiendo, ¿verdad? Entonces, yo dije, dioses sois, ¿verdad? Elohim no tiene nada en contra de que el hombre se endiose si es por su vía, si es por su puerta, entrando por la única puerta a la divinidad, que es Yahshua HaMashiach. Esa es la mesianización de las conciencias que lleva a Elohim, a lo elogiable. Entonces se levantó contra todo lo que se llamó Dios. Cuando la amada, el hombre profético, se vio sometido a todo ese estrés, porque ellos también sabían que iba a convertirse en ese hombre profético, entonces respondió llamándose Dios. Y como se llamó Dios, tenían que oponerse y levantarse. Y así lo hicieron. Contra ese hombre profético. Contra este hombre profético. Dice del inicuo, no de ese hombre profético que digamos, al entender de la gente, se endiosa, se abroga derechos y una divinidad que según el estado bestia no le pertenece, ¿no? Bueno, pues el que se sienta en el templo de Elohim haciéndose pasar por Elohim no es ese hombre que se llama Dios, que se llama Elohim y que quiere llegar a lo elogiable y que sabe que está en su plan de vida, llegar a Elohim, sino que el que se sienta en el templo de Elohim haciéndose pasar por Elohim es el inicuo, el hombre de perdición que precisamente se opone a ese siervo de Elohim, a ese hombre profético que se llama Dios, que se llama Elohim, porque sabe a lo que está siendo llamado. Lo intuye, lo empieza a intuir, 2004. Entonces dice, tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim haciéndose pasar por Elohim. Eso es hoy. Se está haciendo pasar ese inicuo oponiéndose al hombre profético, intenta hacerse pasar por Elohim. ¿Cómo? Hablando en la boca de todos, haciéndose un inicuo globalizado, hablando las mismas tonterías por la boca de todos, a través del ecumenismo de unos, de la ejad de otros, planes de esto, iban a hacer el pacto global por la educación, ¿verdad? Que se les vino abajo porque no pudieron, en este mayo. Entonces todo era eso, ¿no? Todo era eso
que se sienta en el templo de Elohim haciéndose pasar por Elohim. ¿Verdad? Pero hasta aquí ha dicho nuestro Elohim. Ahí le empezó a poner freno a ese caballo desbocado, a esa bestia. Entonces, ahora entendemos y nos hemos puesto en situación de entender. ¿De entender qué? De entender Apocalipsis 24 al 5. ...24 al 15... perdón, 24 al 15. Ahí les va, y estén muy atentos porque esto es, pues, metal precioso. Dice... ¿metal precioso se dice? Bueno, material precioso. No sé si metal ya... Si hablas de metal a lo mejor está relacionado con el hierro, ¿no? No, es oro, oro. Dice, y vi tronos. Ve tronos. Yohanan, el profeta que redacta el libro de Gitgalut, Apocalipsis, desvelación. No revelación. Los que le hablan de revelación le están velando la escritura. Volviendo a velar, una y otra vez. Velar, velar, velar. Velos, velos, velos. Obnubilados, obnubilados, obnubilados. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Los que recibieron facultad de juzgar. Entonces, si reciben facultad de juzgar, significa que son jueces. Si son jueces, son Elohim. Porque han recibido la facultad de juzgar. Y además están sentados en tronos. Ahí tenemos ya una amada que ha ascendido a Elohim. Están sentados. Y se sentaron sobre ellos, sobre los tronos, los que recibieron facultad de juzgar. Tienen esa facultad de juzgar. ¿Por qué tienen esa facultad de juzgar? Porque no se halló mentira en sus bocas. 144.000, ¿verdad? Y además toda la heredad que les ha antecedido a los 144.000 en todo el plan de redención a lo largo de la historia humana. Entonces, se sientan en el trono para juzgar, los que recibieron facultad para juzgar. ¿Quién puede juzgar? Aquel que no se haya mentira en su boca, que conoce la verdad, que discierne la verdad, que ama la verdad. ¿Verdad? Y vi las almas de los asesinados. Dice decapitados, pero decapitados no es la palabra. Dice asesinados. Incluso puede decir incluso degollados. Pero no decapitados. Entonces, vi las almas de los asesinados ¿por qué causa? Son asesinados al final, pero estos no son los que ya están sentados en los tronos, porque los que están sentados en los tronos ya reciben la facultad de juzgar, son Elohim. ¿A quiénes van a juzgar? Vamos a ver. Y vi las almas de los asesinados los están juzgando ya en el momento de existir. No hace falta que emitan más juicio. Si ellos han llegado a Elohim, ha habido una oposición que se ha levantado para que ellos no lleguen a Elohim, como pasó con el hombre profético. Entonces, lo que se ha opuesto a ellos, contra todo lo que se llama Elohim, como hemos leído, es esa bestia y ese poder opositor ha quedado al descubierto. Adversario, diablo, ha quedado al descubierto. Entonces dice, y vi las almas de los asesinados, y más cuando asesina, y más ya cuando asesina, en el último tiempo. Por la palabra, dice, y vi las almas de los asesinados por causa del testimonio de Yahshua. ¿Por causa de qué? ¿Hacen mal? ¿Hacen mal? ¿Son delincuentes? No. Acaba matando la bestia a causa del testimonio de Yahshua. Quieren borrarlo. Y ahora aparentemente todo el monte es orégano
y aquí no pasa nada y aquí nos reímos todos, más o menos, pero ya se están empezando a reír menos, que ya gente simpática, digamos, gobernadores de las tinieblas que parecían simpáticos a muchos, a otros no nos engañaban porque sabemos ya dónde están metidos, en cosas muy oscuras, pues ahora ya vienen diciendo que es que hay jóvenes que no se toman en serio las mascarillas. Y esos eran los simpáticos de antes, ¿verdad? Entonces ya está pasando de castaño oscuro, ya se le está viendo el plumero a la bestia, ¿verdad? Al inicuo, que tiene que echar mano de lo suyo para oponerse a lo que se llama Elohim, o es objeto de culto. ¿Qué es objeto de culto? Los instrumentos que Elohim está utilizando en este tiempo final, ¿verdad? Está bebiendo de estos instrumentos. Entonces dice, de estos vasos de honra. Dice, por causa del testimonio de Yahshua y por la palabra de Elohim. No le está haciendo mal a nadie, sino que proclaman la verdad, la emet, una vez que se han dado cuenta. ¿Cuál es el único problema? Que se han dado cuenta después de que ya hayan ascendido a Elohim los que se tienen por dignos de juzgar, de los que reciben la facultad de juzgar. Llegan a posteriori. Entonces, creen porque ellos han dejado un testimonio. Por eso dice que luego el remanente que también va a despertar de todas las naciones, dice que serán asesinados por el testimonio de Yahshua y por la palabra de Elohim. Ahora, ¿qué palabra ha dejado Elohim? La palabra de los 144.000 y del Mashiach de su tiempo, del escogido, del cordero como degollado, que despierta a los 144.000 como el Davela. Entonces, dice más sobre este remanente final. Este sí que es el remanente final, ¿verdad? Ya digo, el único problema que han tenido es que han entendido, digamos, en un tiempo que todavía es oportuno porque van a ser redimidos, pero que les va a exigir la muerte por no haber escuchado antes a lo que ha hablado Elohim a través de sus siervos. Entonces, dice más de estos. Dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. No adoran a la bestia y a su imagen. No se creen las mentiras. Ni el coronavirus, ni el 11S, ni nada, porque todo es mentira. Ni la NASA, ni nada, porque todo es mentira. Entonces dice que no habían adorado, no se la creyeron. No habían adorado, no se arrodillaron. No habían adorado a la bestia de su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes, esto es, en su conciencia, en su consciencia, conscientemente rechazaron a la bestia, ni en sus manos, e inconscientemente en su voluntad de esa tendencia al error y al esclavismo, ¿verdad? Eso tampoco lo hicieron, porque sus obras no quisieron hacerlas para la bestia, no quisieron servir a la bestia, no quisieron adorar a la bestia, la rechazaron en sus obras. Entonces salieron, hicieron apostasía. La misma apostasía que hicieron previamente los 144.000 y el cordero como degollado, despertando a ser Elohim y recibiendo la facultad de juzgar. Solo que hicieron ese quedarse afuera una vez que ya se había manifestado el inicuo de una manera ya dando ya lo que es en el sentido de crimen, incluso, porque es que acaba asesinándolos, ¿verdad? Cuando ya se ponen las cosas ya a cara descubierta, digamos. No ahora, que todavía se puede despertar, ¿verdad? Ahí ya, en ese tiempo ya, cuando en las naciones despiertan por el ver el testimonio de las palabras de Elohim en sus siervos, ya ahí les cuesta la vida, porque despiertan, digamos, tarde para no morir carnalmente, pero oportunamente para ser redimidos, ¿verdad? ¿Por qué?
porque dice que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Mashiach 1000 años. 1000 años es una eternidad. ¿Y por qué dice 1000 años y no dice eternidad? Porque es para que se confundan quienes están destinados al error. Pero 1000 años ahí, en ese verso, es eternidad. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Si es la primera resurrección, habla inequívocamente de la resurrección del Mashiach en su ministerio terreno cuando se despierta del sacrificio del madero, 3 días después del madero, ¿verdad? Y resucitan muertos que se aparecen a muchos en Jerusalén, ¿verdad? Y eso fue así, quedó constatado y registrado. Entonces, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los otros muertos, los muertos del Tanaj, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, los Kadoshim del Tanaj que murieron desde Abel, nos remontamos hasta el primero, Abel, la primera víctima, no vuelven a resucitar hasta que se cumplen los 1000 años proféticos, poéticos, de la resurrección del Mashiach después del madero, 3 días después, ¿verdad? Entonces, ahí es donde resucitan y ahí es donde se cumplen los 1000 años a los apartados que murieron en el llamado Antiguo Testamento. Espero que estén siguiendo y si no, vuelvan a ver el video porque se les van a aclarar muchas dudas. Entonces dice, verso 6, dichoso y apartado, o dichoso y diferente, el que tiene parte en la primera resurrección, porque significa que ha resucitado, se lo ha llevado el Mashiach como bikurín, como primicia, a los Kadoshim que han vivido a lo largo de todo el llamado Antiguo Testamento. Pudieron ser Abraham, Isaac, Jacob, Samuel, etc. Isaías, Josías, etc. Pero ahí dice que algunos, esperando una mejor resurrección, esto me parece que está en Hebreos, esperando una mejor resurrección, aguardaron hasta la cosecha final en el que va a haber el Yahat, la unidad en Ya. De todos los que sean para vida estarán con la vida, que es nuestro patrón, Yahshua HaMashiach. Entonces, algunos esperaron esa mejor resurrección. Esa mejor resurrección se produce ya al fin de los tiempos, cuando se le pone punto final al dolor, a la muerte, ¿verdad? A la enfermedad, que es cuando vamos a leer que el Hades y el Seol es echado al lago de fuego. Entonces dice, dichoso y apartado el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. La segunda muerte sería la extinción, ¿verdad? La extinción que está destinada a los adversarios, sino que estos, los que tienen parte en la primera resurrección, los profetas del Tanaj, los siervos de Elohim del Tanaj, del llamado Antiguo Testamento, no tiene la muerte potestad sobre estos, sino que serán Kohanim, maldichos sacerdotes de Elohim y de Mashiach, y reinarán con él 1000 años. ¿Verdad? Están reinando con el Mashiach esos 1000 años, que va a ser para ellos una eternidad. Ahora, cuando los 1000 años se cumplan, no los 1000 años de ellos, porque ellos ya van a estar una eternidad, sino los 1000 años que se les da a Satanás. Cuando los 1000 años se cumplan,
cuando los 1000 años se cumplan, para el desate de Satanás, para el desatar a Satanás, ¿verdad? Cuando los 1000 años se cumplan para el desate de Satanás. Será Satanás suelto de su prisión, ¿verdad? Donde está 1000 años. ¿Qué 1000 años? Desde la resurrección del Mashiach hasta la época de la Ilustración, 1798, que es cuando se empieza a abrir el pozo del abismo, ¿verdad? Y se empieza a manifestar el inicuo, llegando a su apogeo en el siglo XX y a sus bocanadas antes de la muerte ahora. Entonces dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Eso fue inmediato, porque salió a engañar a las naciones en los 4 ángulos de la tierra, empezando por la Revolución Francesa, de la cual han venido todas las guerras posteriores. A engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog. No a Gog contra Magog, sino a Gog y Magog en una coalición contra el Mashiach y contra los que están redimidos por el Mashiach, su amada preciosa a lo largo de toda la historia. Entonces no son 2 bloques como les están enseñando en esos canales Nueva Era. No son 2 bloques, no son como siempre conservadores contra comunistas. Eso es bazofia, basura, pérdida de tiempo si escuchan eso. Sino que dice, a fin de reunirlos para la batalla. ¿Qué batalla? ¿Contra quién? La misma escritura se va a responder. El número de los cuales es como la arena del mar. Arena del mar, frecuencia baja. Polvo granulado, frecuencia baja. Frecuencia baja reunida allí porque es la soldadesca hecha la lobotomía en sus cerebros, prácticamente, lavados de cerebros para reclutarlos, ¿verdad? Aun cuando han visto a lo largo de toda la historia que reclutarse para la guerra es precisamente un lavado de cerebro que ha venido de parte de los imperialistas, naciones bestias. Y más cuando se van a oponer al mismísimo Elohim, al verdadero Mashiach. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los diferentes y la ciudad amada. Dicen que al final de los tiempos, ese Gog y Magog, que no son 2 bloques que se enfrentan entre ellos, sino que son 2 bloques de satanistas con soldados lobotizados y robotizados, hechas la lobotomía psicológica, castrados psíquicos, otros más, en este caso militares. Dice que subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los Kadoshim, de los diferentes, y la ciudad amada. ¿Dónde está la ciudad amada? La misma escritura se va a responder de nuevo. Y de Elohim descendió. ¿Dónde estaba entonces la ciudad amada? Si desciende el fuego de Elohim, y Elohim está con sus ciudadanos amados, pues obviamente la ciudad amada está en el cielo. Es la Nueva Jerusalén en el cielo. Entonces dice, y de Elohim descendió fuego del cielo y los consumió. A todos los que subieron en mala hora sobre la anchura de la tierra, esos militares descerebrados, desfragmentados mentalmente, fuego descendió del cielo y los consumió. Ahora, la bestia no se va a ir de rositas, ni el diablo que los engañaba se va a ir de rositas, porque dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Lago de fuego y azufre. El diablo que los engañaba. El adversario que los engañaba. Fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Extinción, muerte segunda, donde estaban la bestia y el falso profeta. Donde estaban ya la bestia y el falso profeta. ¿Cuál bestia? La bestia primera. ¿Por qué? Porque previamente la segunda bestia y todo esto que se organiza de Gog y Magog, que es puro satanismo, masonería y muchas cosas más que ahora no viene a cuento explicarlas, dice que
que ya estaban allí la bestia primera, porque devoraron sus carnes, la quemaron, la pusieron a fuego, como está profetizado. Entonces la primera bestia, el papado, ya no estaba. Ya estaba consumida, ¿verdad? La segunda sí. La bestia angloamericana, la bestia de la masonería, del protestantismo que se ha quedado en el atrio satánico y no ha salido, no ha aprendido a quedarse fuera. Entonces ahí esos se van a quedar pues para el lago de fuego y azufre. ¿Por qué se han dejado engañar? Por el diablo. Entonces fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia primera, el papado, con toda su puterío, ¿verdad? Y todas sus hijas, por supuesto, la ramera, la madre de las rameras y todas sus hijas, que no han aprendido a quedarse fuera. Y por cierto que en este sentido le queremos hablar a hijas e hijos de pastores que están de parte de ese diablo que los está engañando, ¿verdad? Reuniéndolos ya para la batalla, en este caso la previa es espiritual, contra lo que se llama Elohim, contra el pueblo del Eterno, bendito sea, y creyendo en hacer la oposición a la amada del Mashiach. Son opositores, ¿verdad? Entonces les hablamos a ellos, sálganse, apostaten de sus propias familias si es necesario, porque si no, van a tener su parte en el lago de fuego, ¿verdad? Con todos los opositores a la amada del Mashiach, a la que no querían que despertara nunca, pero que ha despertado. En el mismo momento de que ha visto que lo que se opuso a ella, se opuso a todo lo que se llama Elohim. ¿Verdad? Entonces se entendió a lo que estaba llamada. Entonces dice, y de Elohim, ¿dónde estaba la ciudad amada? Arriba, no abajo. A esos pastores que están diciendo que es la Jerusalén terrena con todo su sionismo y todas sus historias para engañar a la gente, el diablo que los engañaba, ¿verdad? Esos hijos sálganse fuera, porque la están viendo venir. Ustedes tienen una mente más ágiles. Ellos ya son perros demasiado viejos para trucos nuevos, ¿verdad? Como se dice. Pero ustedes ya pueden salir porque lo están viendo venir. Preciosos y preciosas. Entonces dice, donde estaban ya la bestia y el falso profeta. La bestia primera, el papado, y el falso profeta, que yo juzgo que tiene algo de Stephen Hawking con todo ese Big Bang y tiene algo con el ministerio científico, sacerdocio satánico. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Tremendo, ¿no? Ahora, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, ¿verdad? De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Desaparecen la tierra y el cielo. Y digo yo que la primera seguramente que se va a claudicar es la Jerusalén terrena. Pero quieren incluirla ahí con su sionismo y sus cosas, el diablo que los engañaba. ¿Entiendes? Sálganse los hijos de quienes están viendo venir, que les están enseñando una terrenalidad, un materialismo, un ser polvo, un ser arena, que no tiene sentido profético, porque el único sentido profético que tiene es que van a ser arrojados al lago de fuego con el diablo que les engañaba. Entonces dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ya, extinguidos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Elohim. Eran muertos grandes y pequeños, pero si están de pie, es porque no se han arrodillado a la bestia, es porque no han idolatrizado, ¿verdad? Entonces están ahí de pie. Si están de pie y resisten
ante el tremebundo poder de Elohim, es porque son dignos de estar de pie. Entonces lo que se va a juzgar en ellos va a ser galardones, premios, pero no para ser juzgados en que haya un margen para que puedan ser condenados. No, estos ya no tienen margen para ser condenados porque están de pie, están bien parados. Al hacerle frente a esa bestia que ha querido opositar a ellos porque ha visto que ellos se iban a convertir en Elohim también, como el hombre profético previamente y los 144.000, que van a estar sentados en tronos y van a recibir la facultad de juzgar. ¿De juzgar a quiénes? Pues primeramente a todos los que se le han opuesto y han acabado asesinando a estos que van a salir de las naciones, ¿verdad? Que van a recibir también galardones y premios. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Elohim, se han quedado de pie, no se han doblegado, no han idolatralizado, no se han creído todas las pantomimas y pandemias, ¿entienden? Entonces dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Elohim, y los libros fueron abiertos, los libros del ADN, los libros del testimonio de todas las cosas que está registrado en el mismo ADN humano, la información de toda la vivencia de todas las personas. Esos son los libros que van a ser abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, del ADN. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, pero para premiar, porque se registra que ellos se han opuesto, se han salido, han hecho apostasía y no han entrado en ese templo satánico instaurado del inicuo ya globalizado y hablando por la boca de todos. Se han quedado fuera y entonces van a ser juzgados según sus obras. Y esas obras van a ser preciosas ante los ojos de Elohim porque son obras que han resistido a la bestia, se han puesto de pie ante Elohim aun al coste de sus vidas. Y entonces es cuando el mar entregó a sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, ¿verdad? Ahí ya se van uniendo de todas las épocas, no solamente los asesinados en el tiempo final, sino de todas las épocas. El Hades y la muerte entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno de estos que son resucitados según sus obras, para bien, para ser premiados y galardonados. Y la muerte y el Hades, ahora, la muerte y el Hades, ¿quiénes no resucitaron? La muerte y el Hades. ¿Quiénes se quedan en la frecuencia de muerte y Hades? De muerte y lago de fuego. ¿Quiénes se quedan? Los que pertenecen a la muerte, a la jurisdicción de la muerte, por decirlo de alguna manera, a lo que es muerte. ¿Por qué? Porque no han abierto sus ojos a la vida, ¿verdad? Sino que han negado al Mashiach porque han adorado a la bestia y a su imagen. Entonces se han quedado ahí en la muerte y el Hades. Y la muerte y el Hades con todas sus pertenencias, con todos aquellos que le pertenecen porque son frecuencia baja, arena, frecuencia baja, polvo, granulado. Entonces la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Dónde estaban ya? En el lago de fuego ya estaban ardiendo la bestia primera, el falso profeta y después todos estos, ¿verdad? Que van a estar en el registro de lo que es muerte. No premiados en el registro de lo que es vida, por nuestro patrón Yahshua HaMashiach, sino en el registro de lo que es muerte. Porque se han dejado engañar por el diablo haciendo oposición a la amada del Mashiach, ¿verdad? Rodeando el campamento de los Kadoshim y oponiéndose de una manera, ahora es espiritual y luego va a ser hasta física, militar, contra esa amada del Mashiach, que es lo que se llama Elohim, y como se llama Elohim, tiene el nombre de Elohim, entonces tienen que hacerle oposición, porque está en el mismo decreto y en el mismo ADN de lo que es bestia. Se tiene que oponer, se tiene que levantar contra la amada del Mashiach, contra todo lo que se llama Elohim. Es así.
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, del ADN, de todo el registro de la vivencia, de esas obras dignas, porque nada más que el hecho de oponerte a la bestia ya es digno delante de Elohim, cuando ha habido tamaño lavado de cerebro a lo largo de, sobre todo, estos últimos 20 años del siglo XXI, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la extinción completa. La muerte de lo que ha quedado registrado como muerte. ¿Por qué? Porque no ha confirmado la vida, pues se ha opuesto a todo lo que se llama Elohim. Y hasta aquí, este precioso, yo creo que ha estado muy bien, mensaje profético. Y entonces, pues reciban cordiales saludos y cariñosos abrazos y besos la bellísima amada del Mashiach que se está preparando para estos tiempos finales, para estos eventos finales. Y gracias por las suscripciones y los me gusta. Tengan un día bendecido. Shalom a todos. Besos y abrazos para todos y todas. Shalom.